Imagina esto, estás completamente solo en el bosque, sin comida, sin agua potable, sin señal, sin fuego. Ni siquiera tienes una mochila. Y para colmo, es invierno. Sientes como el frío se mete en tus huesos, como el hambre empieza a retorcerte el estómago, y como cada sonido a tu alrededor se vuelve una amenaza. Hoy, la mayoría no sobreviviría una noche así, pero en la Edad Media, eso era el pan de cada día. Y no tenían GPS, ni linternas, ni aplicaciones que te enseñan a sobrevivir. Tampoco había mochilas tácticas ni cuchillos de acero inoxidable. Lo único que tenían era el conocimiento transmitido de generación en generación, basado en la experiencia real de la vida o muerte. Técnicas nacidas del dolor, de la necesidad, de la brutalidad del mundo medieval. Este vídeo no trata sobre lo que ya sabes. No es otro resumen genérico de haz fuego con palos o construye un refugio con hojas. Lo que vas a ver aquí son 7 técnicas reales, usadas por campesinos, monjes, soldados y forasteros en la Edad Media, que simplemente fueron borradas del radar moderno. Y lo más curioso, funcionan mejor de lo que imaginas. ¿Sabías que los campesinos medievales podían potabilizar agua sin necesidad de hervirla? Sin fuego, sin químicos, sin filtros modernos. ¿Sabías que existían recetas de conservación de carne que permitían mantenerla comestible por semanas, incluso en movimiento, sin neveras? ¿Y qué tal esta? Una táctica de defensa personal basada en manipulación psicológica y escudos humanos, usada en batallas reales. Los manuales modernos no te enseñan eso, pero ellos sí lo sabían. Y no era teoría, era cuestión de vida o muerte. Vamos a explorar la técnica de la piedra caliente, una forma de generar calor sin llamaradas visibles, ideal para evadir enemigos o no delatar tu posición. Vamos a hablar de la salmuera portátil, un método para preservar alimentos en movimiento, perfecto para largos viajes o guerras. También conocerás cómo rastrear sin dejar rastro, cómo purificar agua con carbón vegetal y cómo preparar un tipo de pólvora silenciosa usada por ciertos grupos ocultos. Pero eso no es todo. También te contaré sobre el arte de la hibernación mental, una práctica que permitía a algunos sobrevivientes soportar el frío extremo, el hambre brutal y la soledad, solo con su mente. Algunos de estos métodos parecen salidos de una película, pero están documentados en manuscritos, crónicas militares y leyendas con bases reales. Y es que lo fascinante de la Edad Media no era solo su brutalidad, sino la creatividad con la que enfrentaban lo imposible. Cada herramienta, cada costumbre, cada ritual tenía una función. Nada se hacía por casualidad. Desde la forma en que se distribuía el calor en una casa, hasta el modo en que caminaban por el bosque para no dejar huella. Era un mundo diseñado para resistir, para sobrevivir. Hoy vivimos en la era del confort. Si hace frío, encendemos la calefacción. Si tenemos hambre, pedimos comida desde el celular. Pero, ¿qué pasaría si todo eso desapareciera mañana? Si una tormenta solar eliminara las telecomunicaciones, si una crisis económica colapsara los sistemas de distribución, si una guerra dejara tu ciudad sin electricidad por semanas, no es paranoia, es una posibilidad real. Y cuando eso ocurra, los que sobrevivan serán los que sepan qué hacer, no con tecnología, sino con conocimiento. Por eso estás aquí. Este video no es solo entretenimiento, es una cápsula de conocimiento olvidado. Una recopilación de técnicas ancestrales que podrías aplicar en tu vida real, en escenarios extremos o incluso para entender mejor cómo sobrevivía el ser humano antes del confort moderno. Así que quédate hasta el final, porque en cada una de estas técnicas hay una lección, una revelación, una verdad incómoda sobre cuánto hemos olvidado. Y no te preocupes, no necesitas ser un historiador para entenderlo. Te lo explicaré con ejemplos, con lógica, con casos reales. Vas a sentir que estás allí, en la Edad Media, enfrentándote al mismo mundo salvaje que ellos enfrentaron. Porque esa es la única forma de entenderlo, viviéndolo mentalmente. Así que respira profundo, abre bien los ojos y prepárate para descubrir conocimientos que ni los expertos modernos han querido revisar. Pongámonos en los zapatos de un viajero medieval. Te despiertas en medio de un bosque tras ser emboscado. Tu grupo ha sido diezmado por bandidos. Estás herido, sin armas y los caballos huyeron. No puedes hacer fuego o los enemigos te encontrarán. ¿Qué haces? Un viajero moderno estaría condenado. Pero un caminante del siglo XIV sabía cómo calentar agua, cocinar carne y hasta secar su ropa, todo sin encender una sola llama visible. ¿La clave? Una técnica con piedras calentadas al sol, ocultas bajo capas de tierra,
telas o incluso dentro de recipientes naturales. Es una de las muchas estrategias que veremos aquí. Y no es solo técnica, es mentalidad. El superviviente medieval no esperaba rescate. Su instinto era asumir que estaba solo, que si no actuaba, moría. Por eso su preparación no era opcional, era cultural. Desde pequeños, los niños aprendían a identificar plantas medicinales, a encontrar refugio entre ruinas o cuevas, a leer las nubes y anticipar tormentas. Hoy hemos perdido ese vínculo con la naturaleza. Estamos desconectados. Creemos que un tutorial de YouTube o una app nos salvará, pero la realidad es más dura. La naturaleza no perdona la ignorancia. Y no todo lo medieval fue oscuro e ignorante. Muchos de los conocimientos que hoy usamos, desde la herbolaria hasta las estructuras de defensa, vienen de ahí. Lo que cambió fue nuestra confianza ciega en la tecnología. Y por eso hemos olvidado lo que alguna vez fue sabiduría cotidiana. A lo largo de este video, irás descubriendo que muchas de estas técnicas medievales tienen una base lógica impecable. Algunas incluso coinciden con descubrimientos modernos de la ciencia, solo que siglos antes. ¿Y por qué nadie habla de esto? Porque no suena cool, no viene en packaging brillante, ni tiene influencer detrás. Pero si mañana colapsara todo, estas técnicas serían oro puro. Te prometo algo, vas a terminar este video viendo la Edad Media con otros ojos. Y tal vez, viendo tu propia vida con más humildad. Porque cuando dependes de ti mismo, sin electricidad, sin red, sin ayuda, solo queda lo que sabes. Y lo que estás por aprender podría salvarte. Antes de continuar, quiero invitarte a que hagas algo mientras miras este video. Toma nota mental de cuántas de estas técnicas podrías aplicar hoy. No necesitas estar en una guerra o en una selva para que te sean útiles. Algunas te pueden servir en una simple excursión, un apagón largo o incluso como herramienta de enseñanza para tus hijos. Volver a conectar con este conocimiento ancestral no es romanticismo, es sentido común. Y si te quedas hasta el final, te revelaré una octava técnica bonus. Una que no solo es desconocida, sino que fue deliberadamente suprimida por siglos, por razones políticas y religiosas. Una técnica que puede alterar tu percepción de cómo sobrevivía realmente el ser humano antes de la era moderna. Así que sí, este video es largo, pero también es una inversión. En tu preparación, en tu curiosidad y sobre todo, en tu conciencia de lo que realmente necesitas para vivir, cuando todo lo demás falla. ¿Estás listo? Vamos con la primera técnica. Imagina que estás atrapado en una zona boscosa, en medio de un conflicto. No puedes encender fuego porque te delatarías. No puedes servir agua, cocinar o calentar tu cuerpo. En la actualidad, estarías condenado. Pero en la Edad Media existía una técnica tan ingeniosa como olvidada. La técnica de la piedra caliente. Esta técnica no aparece en manuales modernos de supervivencia. De hecho, muy pocos la han mencionado. ¿Por qué? Porque parece tan simple que se descarta, pero su simplicidad es su genialidad. Y fue usada por viajeros, soldados, incluso por aldeanos refugiados en bosques durante invasiones. Era la forma más segura de generar calor sin llamar la atención, literalmente sin llamas. Todo comenzaba con la elección correcta de la piedra. No cualquier roca servía. Usaban piedras densas, como basalto o granito, que retienen calor por mucho tiempo sin fracturarse. Luego, las calentaban durante horas, aprovechando solo el fuego en un sitio alejado. Una vez que la piedra estaba al rojo vivo, la transportaban con ramas, telas gruesas o herramientas rudimentarias, hacia donde necesitaban calor. El truco estaba en cómo usar esa piedra. Podías enterrarla en el suelo, cubrirla con hojas o pieles y dormir encima para mantener el calor corporal durante la noche. También la colocaban en recipientes con agua para hervir líquidos sin fuego. Y en situaciones de emergencia, incluso la introducían en calabazas o vasijas de barro con alimentos para cocer lentamente. Hay relatos de exploradores medievales cruzando zonas nevadas con una bolsa de piedras calientes atada al pecho y la espalda. Estas piedras, envueltas en telas húmedas, liberaban calor de forma controlada durante horas, protegiéndolos del congelamiento. Algunos monjes, en regiones montañosas, calentaban el interior de sus ropas con pequeñas piedras calientes escondidas bajo capas de tela. Era una técnica silenciosa, portátil y extremadamente eficaz. Y no era solo para el frío. En contextos de guerra, donde encender fuego podía significar la muerte, esta técnica era vital. Un soldado escondido podía calentar su sopa sin humo, sin luz, sin sonido, totalmente invisible al enemigo.
Esa invisibilidad térmica, por así decirlo, es algo que incluso los ejércitos modernos valoran hoy. ¿Sabes qué es lo más irónico? Hoy en día usamos el mismo principio en tecnologías modernas, desde compresas térmicas hasta sistemas de calefacción sin llama. Pero la técnica original, la que nació hace más de 800 años, ha sido olvidada por completo. Y sin embargo, tiene tanto sentido. En pruebas recientes hechas por expertos en historia experimental, esta técnica fue recreada con éxito. Usando solo materiales naturales, lograron hervir agua, calentar refugios y conservar alimentos en temperaturas por debajo de cero. Sin electricidad, sin gas, solo con piedras. Pero aquí viene lo más fascinante. Algunas variantes incluían el uso de hierbas aromáticas entre las piedras calientes. No solo por el olor, sino porque ciertas plantas repelían insectos y al calentarse, liberaban compuestos con propiedades medicinales. ¿Impresionante? Totalmente. Hay registros de templarios usando una versión de esta técnica durante cruzadas, en desiertos donde el agua escaseaba y encender fuego era suicida. Enterraban las piedras en la arena caliente, cocinaban debajo de capas de lona y luego reutilizaban las mismas piedras durante días. Era un ciclo de calor reutilizable. Y aún más interesante, los pueblos nórdicos, en pleno invierno, usaban piedras calientes envueltas en cuero dentro de sus botas para mantener los pies activos, evitar congelaciones y mejorar la circulación sanguínea. Este conocimiento fue transmitido de generación en generación hasta que fue reemplazado por la industrialización. Entonces, ¿por qué olvidamos esto? Porque parecía poco científico. Porque era rudimentario. Pero la eficiencia no necesita tecnología. A veces, solo requiere entender los materiales y el entorno. La técnica de la piedra caliente no es un mito, es historia, y puede salvarte la vida. La próxima vez que estés sin fuego, recuerda esto, no necesitas llamaradas para sobrevivir. Solo necesitas conocimiento. Una de las razones por las que esta técnica desapareció de los libros de supervivencia modernos es porque requiere paciencia y experiencia, dos elementos que nuestra cultura actual ha dejado de valorar. Hoy queremos resultados instantáneos, soluciones rápidas, herramientas multifuncionales. Pero en la Edad Media, la preparación era un arte lento, silencioso y lleno de observación. El proceso de calentar las piedras no era improvisado. Tenían que estar completamente secas, libres de humedad, porque una piedra húmeda podía explotar al calentarse. Este conocimiento, transmitido de boca en boca, evitó cientos de accidentes. Era común ver a los ancianos enseñando a los más jóvenes cómo probar una piedra antes de usarla, colocándola cerca del fuego poco a poco, escuchando los pequeños crujidos de expansión, aprendiendo a reconocer cuando estaba lista. Los métodos de transporte también eran ingeniosos. Algunas culturas usaban redes tejidas con fibras vegetales para transportar múltiples piedras calientes de una sola vez, colgándolas de un palo que dos personas llevaban al hombro. Otros las metían en sacos de cuero o incluso construían pequeños carros para moverlas a través de largas distancias. En regiones con nieve, las deslizaban en trineos improvisados. En los monasterios, las piedras calientes servían también como instrumentos de medicina rudimentaria. Se aplicaban en el pecho para calmar la tos, en el abdomen para aliviar cólicos o en las articulaciones para reducir el dolor. Algunos registros mencionan que las envolvían en paños mojados con infusiones de romero, salvia, lavanda, para potenciar su efecto terapéutico. Un manuscrito encontrado en una abadía del norte de Inglaterra describe cómo usaban una caja de calor, un baúl de madera revestido con arcilla, donde se colocaban piedras al rojo vivo junto con agua y hierbas. El vapor generado se usaba como una especie de sauna terapéutica para tratar infecciones pulmonares. Era, en esencia, una cámara de vapor portátil y precursora de ciertas tecnologías modernas de bienestar. En las zonas rurales de Europa del Este existían versiones comunitarias de esta técnica. Durante el invierno, las familias calentaban grandes piedras y las colocaban en las camas de los más ancianos o enfermos. Algunas casas incluso tenían compartimentos especiales debajo del suelo para introducir piedras calientes al anochecer, calentando el interior de forma constante sin riesgo de incendio. La técnica evolucionó. En algunas culturas, combinaban esta práctica con otras estrategias. Por ejemplo, los tártaros mezclaban la piedra caliente con grasa animal, envolvían las piedras en pieles impregnadas con grasa, lo cual prolongaba la retención del calor. También lo usaban para calentar agua con sal, creando vapor salino que ayudaba a combatir infecciones respiratorias. Y luego estaban los usos tácticos. En muchas guerras medievales,
Especialmente durante asedios, las piedras calientes se convertían en armas defensivas. Se arrojaban desde las murallas, causando quemaduras graves. Pero más interesante aún, algunos defensores las usaban para calentar aceite o brea sin levantar humo, permitiendo ataques sorpresa durante la noche. Y si te preguntas si esta técnica es aplicable hoy, lo es más que nunca. En pruebas modernas realizadas por expertos en bushcraft y arqueología experimental, esta técnica fue redescubierta y validada. En condiciones extremas de montaña, con temperaturas bajo cero, lograron mantener calor constante durante 7 horas solo con una piedra bien manejada. Incluso calentaron una pequeña carpa colocando piedras envueltas en tela cerca del centro. No hubo fuego, no hubo humo, y la temperatura interna aumentó en más de 10 grados. Esto tiene implicaciones reales. Desde exploradores extremos hasta víctimas de desastres naturales, esta técnica puede salvar vidas. Y lo mejor, no necesitas herramientas complejas, ni electricidad, ni combustible. Solo necesitas conocimiento. Incluso se han desarrollado prototipos modernos inspirados en este principio. Algunos sistemas de calefacción sin electricidad para refugios o búnkeres usan piedras térmicas dentro de compartimentos sellados que emiten calor por convección. La tecnología no ha hecho más que copiar lo que ya sabían los medievales. Lo más sorprendente es la cantidad de culturas que, sin contacto entre ellas, desarrollaron versiones similares. En Japón, por ejemplo, se usaban piedras calentadas para mantener el calor en futones. En los Andes, los quechuas hacían lo mismo con piedras volcánicas. En Mongolia, los nómadas tenían piedras especiales que calentaban en hogueras comunales y luego repartían entre las tiendas. Es un patrón universal de supervivencia ancestral. Hay una historia documentada en un diario de campaña de un cruzado francés que narra cómo, durante un cruce del desierto, su grupo sobrevivió gracias a un joven escudero que conocía el arte de las piedras sin humo. Gracias a él, pudieron cocinar carne sin alertar a las patrullas enemigas y mantenerse calientes por la noche cuando el frío del desierto se volvía mortal. Ese conocimiento, transmitido de boca en boca, salvó vidas, y luego desapareció. Tal vez sea hora de recuperarlo. Ahora que conoces la técnica de la piedra caliente, hazte esta pregunta. ¿Podrías replicarla tú mismo? ¿Podrías encontrar una piedra segura, calentarla sin fracturarla, transportarla sin quemarte y usarla de forma útil sin llamar la atención? Si la respuesta es no, entonces este video ya te está enseñando algo más profundo. Que saber no es lo mismo que sobrevivir. Que la información que hemos olvidado puede ser más valiosa que la que hoy tenemos al alcance de un clic. Para cerrar esta sección como merece, hablemos del impacto cultural de la piedra caliente en los mitos y leyendas. En varias historias populares medievales, se menciona a ermitaños y sabios que dormían sobre fuego que no quemaba o que llevaban calor en el pecho como si el sol habitara dentro de ellos. Estas frases, que parecen místicas, probablemente se referían a esta técnica. Era tan común, tan efectiva, que terminó incrustada en la tradición oral como algo mágico. De hecho, en ciertas regiones alpinas, aún se conserva el ritual de colocar una piedra calentada en el centro de la mesa familiar durante el invierno, como símbolo de unidad y protección. Se decía que el calor de la piedra traía consigo la energía de la tierra, del sol y de los antepasados que supieron cómo sobrevivir cuando todo lo demás fallaba. Incluso hay registros de que algunos pueblos originarios combinaban esta técnica con enseñanzas espirituales. El calor de la piedra representaba la energía vital, la persistencia frente al frío de la muerte. Enseñaban a los niños no solo cómo usarla, sino cómo respetarla, como símbolo de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Hoy podríamos beneficiarnos enormemente de recuperar ese respeto, de entender que, más allá de la técnica, hay una filosofía, una forma de ver el mundo donde el conocimiento no se acumula en manuales, sino en la experiencia, la transmisión oral y la observación del entorno, donde cada recurso natural tiene un propósito y cada acción se toma con intención. Piénsalo así. Si mañana colapsará la red eléctrica global, si las ciudades quedaran sin suministros, si el invierno llegara y no hubiera calefacción, ¿cuánto duraría el confort moderno? ¿Cuántos sabrían qué hacer? Tal vez no necesitamos más tecnología. Tal vez necesitamos recordar que hubo un tiempo donde lo esencial era invisible. Una piedra sin fuego, un calor sin humo, una técnica sin gloria, pero con poder. Poder para sobrevivir, para resistir, para enseñar. Y esa es la gran lección de la piedra caliente. No solo que puedes calentar tu cuerpo sin llamar la atención, sino que puedes hacerlo con respeto, con conciencia, con humildad,
Este conocimiento puede parecer insignificante, pero cuando el mundo moderno se detiene, estos pequeños detalles se convierten en tus herramientas de supervivencia más poderosas. Por eso, no olvides lo aprendido aquí. No subestimes nunca el poder de lo básico, de lo ancestral, de lo silencioso. Porque en un mundo que cambia a toda velocidad, la sabiduría que resiste el paso del tiempo es la que realmente importa. Y ahora que formas parte de esta cadena de conocimiento, compártelo, practícalo y manténlo vivo. Nos adentramos en la siguiente técnica: rastrear sin dejar rastro. En la Edad Media, los bosques eran más que solo naturaleza. Eran campos de batalla, rutas de escape, caminos secretos para comerciantes y contrabandistas. En esos vastos territorios sin caminos marcados, los rastros eran el lenguaje de los vivos y los muertos. Un paso mal dado podía costarte la vida, no solo por los peligros naturales, sino porque dejar un rastro era como gritarle al mundo dónde estabas. Y por eso, algunos aprendieron el arte de seguir y el arte de desaparecer. Esta sección te mostrará técnicas de rastreo que los expertos modernos ignoran o subestiman. Métodos usados por espías, monjes exploradores y cazadores silenciosos. Métodos que no se apoyaban en GPS, drones ni satélites, solo en los sentidos humanos y el entendimiento profundo del entorno. El rastreador medieval era un lector del terreno. Cada rama rota, cada hierba inclinada, cada cambio sutil en el color del lodo, era una pista. Y lo más impresionante no era solo que supieran leer el terreno, sino que sabían cómo moverse sin dejar rastro. Literalmente. Para entender esto, imagina una misión secreta en 1262. Un espía templario debe cruzar territorio enemigo para entregar un mensaje. No puede dejar huellas. ¿Qué hace? Camina sobre piedra mojada en lugar de tierra, usa ramas para borrar sus pasos, y viaja durante la lluvia, cuando los rastros se borran naturalmente. Incluso se desplaza con animales para confundir su olor y patrón de pisadas. Este tipo de conocimiento no era común, era reservado, enseñado solo a ciertos iniciados y a menudo escondido en textos cifrados. Pero funcionaba, y todavía funciona. ¿Sabías que caminando de lado puedes reducir a la mitad la profundidad de tu huella? ¿Que mojar tus pies antes de pisar el suelo evita que dejes marcas secas visibles al sol? ¿O que colocar una ramita con hojas intactas sobre una pisada la vuelve invisible desde varios ángulos? Estas técnicas no requieren magia. Requieren atención, observación y práctica. Y es lo que aprenderás ahora. Cómo los medievales rastreaban, cómo ocultaban sus pasos y cómo estas habilidades pueden ayudarte hoy, si algún día necesitas moverte sin ser visto. Empecemos con una técnica que hoy se ha redescubierto entre los rastreadores nativos: el movimiento de zigzag consciente. En lugar de caminar en línea recta, los rastreadores medievales alteraban su dirección cada cierto número de pasos. Esto no solo dificultaba el seguimiento de sus pisadas, sino que también les permitía evaluar si estaban siendo perseguidos. Un giro repentino en una colina, una pausa detrás de un árbol caído, eran maniobras defensivas dentro del propio acto de caminar. Otra técnica era el uso del suelo alto. En lugar de caminar por senderos lógicos o naturales, los más experimentados se desplazaban sobre zonas elevadas, como rocas, raíces expuestas o muros antiguos. El suelo blando o húmedo deja marcas. La piedra, no. Además, en altura se tiene mayor visibilidad, permitiendo anticipar movimientos enemigos o detectar emboscadas. También dominaban el arte del borrado del rastro. Algunos portaban ramas pequeñas con hojas frescas que arrastraban discretamente detrás suyo, barriendo sus huellas. En regiones con nieve ligera, usaban capas de piel atadas a los pies que distribuían el peso, evitando que la nieve se comprimiera lo suficiente como para dejar un patrón claro. Y aún más avanzado, algunos exploradores sabían cómo plantar falsos rastros. Dejaban huellas que llevaban hacia trampas, o que daban la impresión de ir en una dirección cuando en realidad doblaban en ángulo cerrado después de unos metros. Hay registros en manuscritos del siglo XIII donde se describe la creación de huellas cruzadas, donde una persona camina hacia adelante, luego pisa sus propias huellas de regreso para simular una retirada, y finalmente cambia de camino saltando sobre una roca o raíz. Un engaño tan efectivo que incluso los perros rastreadores podían equivocarse. Pero el rastreo no era solo visual. El sonido también contaba. Aprendían a respirar bajo control, a pisar con la parte externa del pie primero, luego el talón y finalmente el centro del pie. Así, podían caminar sobre hojas secas sin crujirlas. También usaban los sonidos del entorno a su favor. Esperaban el momento de un soplo de viento fuerte para avanzar.
o se movían con el crujido de un árbol balanceándose, sincronizando su desplazamiento con la naturaleza. Esta sincronía con el entorno era más que técnica, era mental. Muchos monjes rastreadores creían que al fundirse con el bosque, al reducir su presencia al mínimo, se volvían invisibles no por magia, sino por armonía. Uno de los ejemplos más sorprendentes de rastreo medieval lo encontramos en los cazadores silenciosos de los Cárpatos. Estos hombres, entrenados desde la infancia, podían seguir la pista de un jabalí durante días sin ser detectados. No llevaban armas ruidosas ni vestimenta llamativa. Usaban capas de tonos terrosos, caminaban con el viento en contra para que su olor no se propagara y analizaban detalles microscópicos. La dirección de una brizna de hierba, la diferencia de humedad en una pisada, la orientación de una telaraña recién rota. Este tipo de rastreo implicaba una memoria visual prodigiosa. Algunos incluso entrenaban con juegos de observación. Mirar una escena por 5 segundos y luego recrearla con detalles. Esto les permitía notar alteraciones sutiles en el entorno, como una piedra movida o una rama rota fuera de patrón. Pero rastrear no solo era seguir, era también anticipar. Conocían los hábitos de los animales, sabían que ciertas especies evitaban el viento, que bebían a ciertas horas. Entendían el terreno como un mapa tridimensional dinámico. Y esa comprensión era lo que los hacía letales como rastreadores y eficaces como evasores. Incluso los mensajeros secretos usaban códigos de rastreo. Dejaban señales que solo otro iniciado podría ver. Ramas dispuestas en forma de flecha, piedras marcadas con cortes diagonales o incluso plumas dispuestas según un patrón acordado. Estos símbolos pasaban desapercibidos para cualquiera más, pero para los entrenados eran como señales luminosas en plena oscuridad. Hoy, esto podría sonar a fantasía, pero la ciencia moderna ha comenzado a validar estos métodos. En experimentos con soldados actuales entrenados en rastreo, se descubrió que aquellos que practicaban técnicas inspiradas en estos métodos medievales eran más eficaces en terreno difícil, con menor consumo de energía y mayor índice de éxito en búsquedas reales. Incluso algunos equipos de rescate actuales están incorporando tácticas ancestrales de rastreo silencioso en zonas de difícil acceso. En bosques, cavernas o selvas, donde la tecnología falla o el terreno es hostil, la atención al detalle y el respeto por el entorno marcan la diferencia. Evalúa el terreno antes de caminar. Los exploradores medievales elegían siempre el camino menos evidente. Evitaban senderos rectos, tierra húmeda y zonas arenosas. Preferían caminar sobre musgo, roca o raíces donde sus pasos no dejaran huella. Distribuye tu peso corporal. Caminar como lo hacemos hoy, con pasos firmes y talón primero, deja marcas profundas. Ellos usaban un método casi felino. Pisaban con la parte externa del pie, luego el metatarso y por último el talón. Este movimiento no solo era más silencioso, sino que minimizaba la presión ejercida en el suelo. Modifica tu ritmo. Caminar al ritmo del corazón o de la respiración hace que tu desplazamiento sea más perceptible para otros. Por eso, los rastreadores medievales alteraban su ritmo constantemente. Daban pasos más largos o más cortos sin patrón fijo, evitando que su andar generara una cadencia identificable. Oculta señales accidentales. Si rozaban una rama o movían una piedra, volvían a su posición original. Si dejaban una marca en el barro, usaban hojas secas para disimularla. Y si no había forma de borrar el rastro, generaban otros falsos para confundir. Aprovecha las condiciones climáticas. La lluvia ligera es ideal para caminar sin dejar huellas visibles. El viento fuerte dispersa el sonido, y la niebla espesa oculta el movimiento visual. Los antiguos rastreadores sabían leer el clima como parte del terreno y actuaban en consecuencia. Y ahora hablemos del rastro olfativo. Muchos animales y algunos rastreadores humanos entrenados pueden seguir un rastro por el olor. Para minimizar esto, los medievales se lavaban con hierbas silvestres que crecían en la zona, disfrazando su olor con el del entorno. También frotaban sus ropas con barro fresco o musgo húmedo. Algunos incluso quemaban pequeños fragmentos de resina para neutralizar olores antes de entrar en una zona vigilada. Una historia que ilustra esto la encontramos en los diarios de un correo sajón del siglo XII que transportaba mensajes en tiempos de guerra. Se sabía perseguido y cambió sus zapatos por otros de su captor caído. Luego caminó por un arroyo durante más de 1 kilómetro antes de subir una colina cubierta de rocas. No dejó rastro visual ni olfativo. El informe de sus perseguidores dice: se desvaneció como si el bosque se lo hubiera tragado. Este nivel de habilidad no se adquiere en un día, pero tampoco es inalcanzable. Lo que requiere es volver a mirar, volver a escuchar, a oler,
a sentir. En un mundo tan saturado de estímulos digitales, esto no solo es útil, es terapéutico. Reconecta, te obliga a estar presente, a moverte con intención, a volver a ser parte del entorno, en lugar de un visitante distraído. Y eso es, al final, lo que sabían los rastreadores medievales, que cada paso, cada gesto, cada decisión era un diálogo con la tierra. Pero los medievales no solo sabían cómo no dejar rastro, también sabían cómo detectar rastros, incluso aquellos que se intentaban ocultar. Este arte del contrarrastreo se enseñaba a algunos caballeros y monjes espías. Aprendían a leer señales sutiles. Una hierba rota en sentido opuesto al viento, una roca con menos polvo que las de alrededor, la dirección de una telaraña destruida. Incluso observaban el comportamiento de los animales. Si un grupo de aves había volado repentinamente o si las ardillas estaban inquietas, sabían que algo o alguien había pasado por ahí recientemente. Uno de los recursos más avanzados era el análisis de la presión del paso. Un rastreador experimentado podía distinguir si quien caminaba iba apurado, cargado o herido por la profundidad y forma de las huellas. También sabían identificar rastros recientes por la humedad residual, la coloración del suelo o la frescura del olor. Estos métodos fueron tan efectivos que algunas órdenes secretas, como los espías bizantinos o los exploradores escoceses durante la ocupación inglesa, desarrollaron códigos internos para transmitir señales invisibles a sus aliados. Una piedra con una raya significaba seguros. 2 marcas, enemigos cerca. 3 piedras en triángulo invertido, trampa. Nada de esto parecía normal para el enemigo, pero para un ojo entrenado era un mensaje claro y directo. Y como todo lo que hemos visto en este video, la lección es clara. Hemos olvidado demasiado. Hemos confiado ciegamente en sensores, cámaras y algoritmos. Pero cuando esos sistemas fallan, lo único que queda eres tú y tu capacidad de leer el mundo. La próxima vez que salgas a caminar por un bosque, detente. Mira las huellas en la tierra. Pregúntate quién pasó antes. Escucha el crujido bajo tus pies. ¿Podrías caminar sin dejar ese sonido? ¿Podrías volver por donde viniste sin dejar rastro? Rastrear sin dejar rastro no es solo una técnica, es una filosofía, una forma de ser invisible en un mundo que cada vez hace más ruido. Y ahora que conoces esto, tienes una ventaja que la mayoría ha perdido: la capacidad de ver lo que otros no ven, de moverte sin ser visto, y de sobrevivir cuando el silencio es tu única arma. Y esto fue solo la segunda técnica. En la siguiente sección te voy a revelar un conocimiento olvidado que parece de ciencia ficción: cómo conservar carne por semanas sin refrigeración mientras viajas. Una receta medieval que ha sido redescubierta y que podría cambiar cómo ves la comida para siempre. Y si este conocimiento te pareció valioso, imagina todo lo que aún nos queda por recuperar. Este viaje apenas comienza. Técnicas como esta no solo tienen valor histórico, tienen poder práctico. Y tú ya estás un paso más preparado que la mayoría. Porque al final, lo que hace la diferencia no es lo que sabes, sino lo que practicas, lo que integras, lo que puedes aplicar cuando todo lo demás falla. Y tú, ahora, puedes hacerlo. En un mundo sin refrigeradores, sin empaques al vacío, sin neveras portátiles. ¿Cómo se conservaba la carne? ¿Cómo alimentabas a un ejército durante una cruzada? ¿Cómo viajaba un comerciante durante semanas sin que sus provisiones se pudrieran? La respuesta está en una técnica que hoy casi nadie conoce: la salmuera portátil. No era un simple método para salar alimentos. Era una fórmula precisa, creada con conocimiento profundo de conservación, temperatura, bacterias, aunque ellos no usaran esos términos, y, sobre todo, de resistencia. Durante siglos, viajeros, soldados y monjes utilizaron esta técnica para preparar carne que durara semanas, incluso meses, sin perder sabor ni valor nutritivo. Y lo más fascinante es que no solo usaban sal. Combinaban hierbas antibacterianas, grasa animal y métodos específicos de almacenamiento que hacían de este sistema algo más avanzado de lo que parece. Hoy vas a descubrir la receta real, pero también vas a entender su historia, su ciencia, y por qué este conocimiento fue deliberadamente olvidado en la modernidad. Porque cuando llegó la industria alimentaria, estas prácticas fueron vistas como obsoletas. Pero ahora, muchos prepes, chefs alternativos y expertos en sostenibilidad están redescubriéndolas. Porque funcionan, porque son seguras, y porque en un mundo frágil, saber cómo conservar tu propia comida puede ser una de las habilidades más poderosas que tengas. Prepárate. Esta no es la típica carne salada. Es algo mucho más profundo,
una técnica de supervivencia que cruzó imperios y salvó vidas. Para comprender realmente esta técnica, tenemos que empezar por su componente principal, la sal. Pero no cualquier sal. En la Edad Media, la sal no solo era un condimento, era una moneda, una fuente de poder. Las rutas de la sal eran vigiladas como las del oro, y su pureza determinaba la efectividad de la conservación. La fórmula básica de la salmuera portátil consistía en sal gruesa mezclada con grasa derretida y hierbas locales específicas. Entre las más comunes estaban el tomillo, el romero, la salvia y la ajedrea. Estas plantas no solo aportaban sabor, sino que tenían propiedades antimicrobianas conocidas desde tiempos antiguos. El proceso comenzaba con la selección de la carne. Siempre se elegía un corte con buena infiltración de grasa, como el lomo o la pierna. Luego se troceaba en porciones medianas. Se lavaba con agua de manantial o infusiones de hierbas y se secaba al aire durante varias horas. Después venía el momento clave, la mezcla. La sal gruesa se mezclaba con las hierbas secas trituradas. Luego, esta mezcla se presionaba contra cada trozo de carne hasta que quedara completamente cubierto. Finalmente, se sumergía todo en grasa animal derretida, a menudo sebo o manteca, que al enfriarse formaba una capa protectora que aislaba la carne del oxígeno. El resultado era un alimento denso, sabroso y sorprendentemente duradero. Algunos registros de peregrinos del Camino de Santiago hablan de carne preparada de esta forma que se mantenía intacta tras más de 40 días de viaje en clima templado. Pero aquí no termina la historia, porque esta técnica no era estática. Variaba según la región, el clima y la disponibilidad de ingredientes. En el norte de Europa, se agregaban bayas secas con propiedades antisépticas. En zonas áridas, se usaba arcilla porosa sellada con cera para contener la salmuera y regular la humedad. Los templarios, en particular, perfeccionaron una versión portátil para campañas militares. Usaban recipientes de cerámica sellados con cuero y cera de abeja. Esto les permitía transportar carne sin riesgo de derrames o contaminación. Algunos recipientes se han encontrado intactos en excavaciones, y las pruebas modernas confirman la presencia de compuestos orgánicos aún activos. Lo más impresionante es que este método no requería refrigeración ni ambientes controlados. Solo técnica, precisión y práctica. En los monasterios, los monjes transmitían esta fórmula como parte de su entrenamiento básico. No solo era una forma de alimentar al convento en invierno, sino también una herramienta de intercambio. Algunos conventos eran famosos por su carne conservada, que era enviada como ofrenda a nobles o vendida a comerciantes a cambio de manuscritos raros. Veamos ahora cómo podrías replicar esta técnica hoy. Paso 1. Elige una carne de buena calidad, preferiblemente sin inyecciones de agua ni conservantes industriales. El cerdo y el cordero eran los más comunes en la Edad Media, aunque también se usaba carne de caza. Paso 2. Lava los trozos con una infusión de romero, ajo y salvia. Esto ayuda a desinfectar y perfumar la carne de forma natural. Luego sécalos con tela limpia. Paso 3. Prepara la mezcla de sal. Por cada kilo de carne, usa 300 gramos de sal gruesa, 50 gramos de hierbas secas trituradas y una pizca de pimienta negra. Mezcla bien y asegúrate de que todos los trozos queden completamente cubiertos. Paso 4. Coloca la carne en capas dentro de un recipiente profundo de barro o cerámica. Entre capa y capa, vierte manteca derretida aún caliente, hasta que todo quede sumergido. Una vez lleno, sella la parte superior con una capa gruesa de cera o grasa sólida. Paso 5. Guarda en un lugar fresco y oscuro. No necesita refrigeración. Cada vez que tomes un trozo, asegúrate de volver a sellar el recipiente. Si está bien preparado, puede durar entre 30 y 90 días. Ahora, ¿por qué esto funciona? Porque la sal extrae la humedad, la grasa bloquea el oxígeno, y las hierbas eliminan bacterias superficiales. Es un sistema de 3 capas de defensa, simple y eficaz. Además, la carne no solo se conserva, se enriquece, el sabor se intensifica, y al cocinarla, todo ese aroma almacenado en la grasa se libera. Incluso en el Nuevo Mundo, los exploradores trajeron esta técnica adaptada. Se combinó con el ahumado, creando nuevas fusiones que aún hoy se mantienen. Pero su raíz sigue siendo la misma: preservación sin frío. Y lo más irónico de todo es que hoy, con toda nuestra tecnología, aún dependemos de procesos similares en la industria. Nitratos, atmósfera modificada, sellado al vacío, todo basado en el mismo principio de exclusión de oxígeno y control bacteriano. Solo que lo medieval era más natural. Y, en muchos casos,
más duradero. Una de las historias más impactantes sobre la salmuera portátil proviene del sitio de Malta en 1565. Aunque este ocurrió después de la Edad Media, el método que usaron era idéntico al medieval. Los defensores de la isla, aislados durante meses, sobrevivieron en parte gracias a la carne preparada en monasterios europeos antes del asedio. Sin esa técnica, el colapso habría sido inminente. Las crónicas describen cómo, al abrir los barriles, el aroma aún era fuerte y la carne firme, sin signos de descomposición. Otro ejemplo aparece en un documento de un monasterio benedictino de Baviera, donde se registraban las raciones de invierno para 120 monjes. Entre cereales, legumbres y raíces secas, el registro incluye más de 80 kilos de carne en grasa, conservada en recipientes de piedra. Ese volumen les daba autosuficiencia completa por 3 meses. Sin electricidad, sin químicos. Y si decides llevar esta técnica un paso más allá, hay detalles que hacen la diferencia. Por ejemplo, la temperatura de la grasa al verterla debe rondar los 60 a 70 grados, lo suficiente para esterilizar, pero no tanto como para cocinar la carne. Si usas grasa de ave, añade una pizca de clavo o enebro para reforzar su estabilidad. Y si vas a almacenar por más de 2 meses, revisa el recipiente cada 10 días. El cambio de color o de olor es una señal para actuar. Pero más allá de los detalles, lo esencial es esto: puedes hacer esto tú mismo. No necesitas fábricas, laboratorios ni maquinaria. Solo necesitas tiempo, atención y respeto por el proceso. Y esa es quizás la mayor lección que nos deja la salmuera portátil. No es solo una receta, es una filosofía, una manera de decir: puedo cuidar de mí mismo, puedo alimentar a los míos, puedo enfrentar la incertidumbre sin miedo. En el año 1258, durante el invierno más crudo que Europa había vivido en décadas, una pequeña aldea en los Pirineos resistió una hambruna gracias a un cargamento olvidado: 3 tinajas de carne en salmuera escondidas en una bodega monástica. El prior del monasterio vecino había enviado aquellas provisiones meses antes, como ofrenda a Dios por la cosecha. Nadie pensó que serían necesarias. Esa carne alimentó a más de 70 personas durante 6 semanas. Hoy, esa historia se recuerda en silencio, pero los registros del monasterio la confirman. Y tal vez eso sea lo más importante que podamos rescatar de todo esto. No se trata solo de preparar comida. Se trata de preparación para lo incierto, de recuperar una confianza que hemos delegado demasiado. En supermercados, en tecnología, en redes logísticas que no controlamos. La salmuera portátil es una forma antigua de decir: estoy listo. Es una tecnología humana, no industrial. Personal, no dependiente. Natural, no digital. Y en un mundo donde todo cambia, tener algo que no necesita energía ni conectividad es poder, es seguridad, es autonomía. Así que la próxima vez que pienses en qué es verdaderamente esencial, recuerda esto: la carne no se conserva por sí sola, pero con sal, grasa y sabiduría puede durar más que un imperio. Y si este conocimiento ancestral te resulta fascinante, no estás solo. Cada vez más personas están redescubriendo estas prácticas no como curiosidades del pasado, sino como herramientas reales para enfrentar un futuro incierto. Puedes empezar con un solo frasco, un pequeño lote de carne curada con tus manos. Y cuando ese frasco esté listo y lo abras, sentirás más que olor a hierbas. Sentirás historia, supervivencia y poder, porque eso es lo que te llevas hoy: poder práctico, poder real, poder transmitido desde los siglos. Y lo más importante, un poder que ahora te pertenece. Ahora imagina esto: una pequeña comunidad, sin electricidad, aislada por una tormenta, las tiendas cerradas, el frío entrando por las grietas. Y tú, en tu cocina, abriendo un frasco de carne que preparaste semanas antes. Segura, saborosa, lista. Eso no es romanticismo, es previsión, es inteligencia práctica. Y tú, ahora, la tienes. Cierra los ojos un momento. Imagina tus manos preparando ese frasco. Siente el peso de la sal, el aroma de las hierbas, la calidez de la grasa. Eso no es solo cocina, es una afirmación de poder. Y si el mundo se detuviera mañana, tú sabrías qué hacer. Ese es el regalo real de la salmuera portátil. Y aún nos queda mucho más por aprender. Imagina estar solo en un bosque. Tienes comida, tienes refugio, pero no tienes agua segura. Frente a ti, un arroyo de aspecto cristalino. Pero sabes que si bebes sin filtrar, podrías enfermarte gravemente. En la Edad Media, esto no era un juego. Era una cuestión de vida o muerte.
Por eso, desarrollaron una técnica olvidada que hoy apenas recordamos, como purificar agua usando tierra, fuego y carbón. Esta técnica no era solo una improvisación, era ciencia aplicada, pero sin laboratorios ni tubos de ensayo. Era el resultado de siglos de observación, de experimentación empírica, de necesidad. Los monjes la usaban en peregrinaciones. Los soldados la aplicaban en campañas. Los pastores la conocían de memoria. Y aunque hoy tenemos pastillas potabilizadoras, filtros de última generación y sistemas UV portátiles, esta técnica medieval puede salvarte si todo lo demás falla. Porque no necesitas electricidad, no necesitas plástico, solo necesitas lo que la tierra ya te da, y un poco de conocimiento. Hoy vas a aprender exactamente cómo hacerlo, pero también por qué funciona, y cómo esta práctica ancestral puede ser más efectiva de lo que imaginas, incluso más que algunos filtros comerciales. Prepárate, porque esta técnica, aunque parece simple, es una de las más poderosas herramientas de supervivencia que puedes tener. Y lo mejor, puedes aprenderla ahora, practicarla hoy y dominarla para siempre. Todo comenzaba con la identificación de la fuente de agua. No toda agua limpia era segura. Los medievales sabían que el agua estancada o de color extraño podía esconder muerte en forma de enfermedades invisibles. Pero también sabían que incluso el agua clara podía estar contaminada. Por eso, no confiaban solo en su apariencia. El primer paso era dejar reposar el agua en un recipiente de barro o cuero durante al menos una hora. Esto permitía que las partículas grandes, arena, tierra, insectos, se depositaran en el fondo. Luego, cuidadosamente, se vertía solo el agua superior a otro recipiente. Aquí empezaba la magia. El segundo paso era el filtrado con tierra y carbón. Para esto usaban una capa de tierra limpia, luego una capa de arena gruesa y finalmente una capa de carbón vegetal molido. Todo esto se colocaba dentro de un cuenco perforado, una tela gruesa o incluso una media de lino apretado. El agua pasaba lentamente por estas capas y al otro lado salía clara, sin sedimentos ni olor. Pero aún no estaba lista. El tercer paso era el fuego. Esta agua filtrada debía hervirse durante al menos 5 minutos. No solo por precaución, sino porque entendían, empíricamente, que el agua hervida no causaba fiebre, como decían sus crónicas. Y finalmente, el secreto mejor guardado, enfriar el agua sobre piedra, no directamente sobre la tierra, sino en vasijas que se apoyaban en losas de granito o mármol. Esto evitaba que se contaminara nuevamente. Según algunos textos, le devolvía su fuerza natural. Este sistema, completo, no solo era práctico, era efectivo. Estudios modernos han reproducido este proceso y descubierto que puede eliminar hasta el 99,9% de bacterias comunes como E. coli, si se ejecuta correctamente, especialmente por la acción del carbón vegetal, que actúa como un absorbente natural de toxinas y químicos. Pero lo más increíble es cómo se enseñaba esta técnica, mediante cantos. Los monjes tenían canciones que describían los pasos rítmicamente, para que cualquier aprendiz pudiera memorizarlos fácilmente. Así se transmitía el conocimiento, incluso a quienes no sabían leer. En diferentes regiones, esta técnica tenía variaciones adaptadas al entorno. En zonas boscosas, el carbón se hacía de abedul o roble, que generaba un filtrado más efectivo. En áreas montañosas, donde el barro era escaso, se usaban mezclas de ceniza fina y arena volcánica. Y en regiones secas, se construían pequeños embudos de piedra rellenos con capas filtrantes naturales. Un manuscrito franciscano de 1321 habla de una fuente negra cerca de una abadía donde todos se enfermaban al beber, hasta que un monje comenzó a filtrar el agua con un sistema triple: barro, carbón y salvia. No solo purificó el agua, sino que redujo los casos de fiebre en toda la comunidad. Su método fue copiado por otros monasterios. Pero quizás el relato más impresionante es el de una joven curandera que viajó con los cruzados en el siglo XII. Se encargaba de potabilizar agua para los heridos y soldados usando filtros de lino rellenos con carbón de olivo y tierra arcillosa. Incluso en pleno desierto, lograba potabilizar agua de pozos turbios. Fue apodada la que limpia el agua, y su técnica se documentó en códices árabes y cristianos. Hoy, puedes replicar esta técnica fácilmente. Solo necesitas 3 cosas. Un recipiente con agujeros, puede ser una botella cortada. 3 capas: arena gruesa, tierra limpia y carbón vegetal. Un segundo recipiente para hervir el agua filtrada. Si no tienes carbón, puedes hacerlo tú mismo quemando madera natural sin químicos, hasta que quede completamente negra y crujiente.
Luego la trituras hasta convertirla en polvo grueso. Ese carbón puede filtrar no solo bacterias, sino también algunos metales pesados y químicos. Y lo mejor, esta técnica no caduca, no depende de baterías, no se oxida, no contamina, es completamente sostenible. En algunos cursos modernos de supervivencia, este sistema medieval es ahora obligatorio, porque en un apagón largo, una emergencia o simplemente una aventura al aire libre, saber cómo purificar agua sin tecnología puede salvarte la vida. Ahora, entendamos por qué funciona. La tierra arcillosa actúa como una trampa para sedimentos finos. Su estructura retiene impurezas sólidas y estabiliza el flujo del agua. La arena gruesa filtra partículas medianas y mejora la oxigenación. Y el carbón es el verdadero héroe. Su superficie porosa atrapa microorganismos, metales y residuos orgánicos. Es como un filtro molecular natural. Algunos análisis modernos compararon filtros medievales con filtros comerciales de emergencia. ¿El resultado? Si bien los comerciales son más rápidos, los medievales bien construidos igualaron la eficacia en eliminación bacteriana, con menor costo y sin depender de suministros industriales. Un relato del siglo XIII cuenta cómo un niño campesino salvó a un grupo de nobles atrapados por una crecida de río. No podían beber el agua fangosa y no tenían medios. El niño, recordando lo que su abuela le había enseñado, quemó ramas secas, recogió tierra de una colina cercana y preparó un filtro improvisado. Hirvieron el agua con piedras calientes en un cuenco y sobrevivieron. Ese niño fue premiado, pero lo más valioso fue lo que ya poseía: conocimiento. Haz esto parte de tu rutina. Lleva siempre en tu mochila un pequeño kit con arena, carbón y una tela de lino. Ocupa poco espacio y puede darte agua segura en cualquier parte. Y si no tienes esos materiales, busca en tu entorno. Casi siempre hay alguna forma de recrear el filtro con los recursos disponibles. Incluso si nunca lo usas en una emergencia real, practicar esta técnica cambia tu mentalidad. Te vuelve más observador, más paciente, más ingenioso y, sobre todo, más libre. Durante el terremoto de Nepal en 2015, varias comunidades rurales recurrieron a técnicas similares. Con botellas cortadas, carbón de fogatas y arena local, lograron purificar agua durante semanas hasta que llegaron los rescatistas. Imagina una noche sin luz eléctrica, sin internet, solo tú, una fogata y un riachuelo cercano. Tomas un puñado de tierra, carbón de la misma fogata y una tela. Filtras el agua, la hierves, esperas, bebe, y ahí está: claridad, seguridad, tranquilidad. Ese tipo de conocimiento cambia tu postura en el mundo. Ya no eres solo un consumidor, un espectador. Te conviertes en alguien activo, capaz, listo. Y si este conocimiento parece simple, es porque lo es. Las grandes verdades suelen serlo. La tierra filtra, el fuego limpia, el carbón absorbe. No necesitas más, solo compromiso. Y si alguna vez alguien te pregunta, ¿qué harías si no hubiera agua potable disponible?, tú ya no tendrás miedo en la mirada, porque conocer esta técnica es tener una respuesta, una solución, una salida. Y eso es lo que estos monjes, campesinos y viajeros medievales sabían. Ellos no tenían todo lo que tenemos, pero tenían algo que muchos hoy han perdido: conexión con lo esencial, con la naturaleza, con el conocimiento práctico. Conviértelo en acción. Aplica, prueba, enseña, porque si el conocimiento no se usa, se olvida. Pero si lo vives, se convierte en parte de ti. Gracias por llegar hasta aquí, por tomarte el tiempo de aprender algo que puede marcar la diferencia. Este es solo el comienzo. Imagina caminar por un bosque cerrado en plena noche. No hay luna, no hay estrellas, no hay brújula. Solo estás tú, y el sonido del viento, el crujido de las hojas, el canto lejano de un ave nocturna. Para la mayoría, eso es la antesala del pánico. Pero para los exploradores medievales, era el momento de empezar a leer el mundo, porque existía una forma de orientarse sin ver el cielo, sin mapa, sin ningún instrumento. Era una técnica transmitida entre pastores, monjes, cazadores furtivos y espías. Un lenguaje natural que solo se comprendía después de años de observar, de escuchar, de sentir, y aunque hoy suene casi mágico, era real, era eficaz, y aún puede aprenderse. Hoy vas a descubrir cómo guiarte en la oscuridad sin depender de nada más que tus sentidos. Cómo saber si vas al norte solo por cómo suenan los árboles. Cómo identificar un sendero oculto por la inclinación de la corteza.
como un búho puede indicarte una dirección, y porque las plantas, incluso en la noche, te susurran por dónde ir. Prepárate, porque esta técnica no solo cambia cómo caminas, cambia cómo ves. En la Edad Media, muchos caminos no estaban señalizados. Viajar de noche era peligroso, pero a veces inevitable. Algunos lo hacían por devoción, como los monjes que peregrinaban. Otros, por necesidad, contrabandistas, exploradores o mensajeros en tiempos de guerra. Estas personas desarrollaron un sistema para orientarse en la oscuridad usando 4 elementos principales: el viento, los sonidos, la vegetación y el terreno. El viento era una brújula invisible. Quien caminaba mucho aprendía a reconocer la dirección del viento por su temperatura, su humedad y la forma en que movía los árboles. En muchas regiones, el viento del norte era más frío y seco, mientras que del sur traía humedad o calor. Esta sensación, unida al conocimiento del clima local, permitía establecer orientación. El segundo elemento era el sonido. De noche, los sonidos se amplifican. Un río, aunque lejano, puede indicar una dirección. El canto de ciertas aves, como el búho o el chotacabras, tenía patrones específicos. Algunos expertos sabían que si el canto venía en intervalos regulares, probablemente el ave estaba quieta, observando desde una rama, lo que implicaba una posición elevada y estable. La vegetación también ofrecía pistas. Los líquenes crecen más en la cara norte de los árboles, donde hay menos sol. Las ramas suelen extenderse más hacia el sur, buscando luz. Incluso la inclinación de ciertas plantas revelaba la dirección del viento dominante, que a su vez daba una pista sobre los puntos cardinales. Y por último, el terreno. Las pendientes más suaves suelen estar orientadas al sur. El musgo se acumula más en las zonas sombrías. Las rocas, si están expuestas, retienen calor en el sur y se enfrían antes en el norte. Al tocar una piedra de noche, un viajero experto podía estimar su exposición al sol, y así la orientación. Un manuscrito inglés del siglo XIV relata cómo los mensajeros reales eran entrenados para caminar de noche por bosques cerrados sin antorchas. Aprendían a identificar senderos por la textura del suelo, el grosor de la maleza y la presencia de determinados arbustos. Sabían, por ejemplo, que los caminos usados regularmente tienen bordes más lisos, con menos ramas a nivel de la cintura. Otro método era tocar los troncos. Los más húmedos estaban en zonas con menos exposición solar. Los más secos, en laderas abiertas. Incluso la dirección de la corteza, algunas cortezas crecen más ásperas del lado norte por acumulación de humedad, podía dar una pista sutil. Durante las cruzadas, los exploradores templarios perfeccionaron un sistema aún más complejo. Combinaban patrones de sonido con la frecuencia del eco. Medían la distancia de un claro o una cueva emitiendo un chasquido con la lengua y midiendo mentalmente el eco. Este principio, usado siglos después por montañistas y algunos animales, era parte del entrenamiento básico de los exploradores templarios. Hoy, algunos grupos de supervivencia están redescubriendo estas prácticas. En campos de entrenamiento sin tecnología, enseñan a caminar sin linterna, a reconocer la dirección de un valle por el flujo del viento y a usar la temperatura de las rocas como guía. Y lo más asombroso es que funciona. Si practicas, tu cerebro empieza a ajustar su percepción. Empiezas a sentir el entorno como un radar primitivo. Ya no caminas por el bosque, lo lees. Este cambio es profundo. Te devuelve algo ancestral. Te hace parte de una cadena de sabiduría milenaria que no necesita GPS. Solo atención. Imagina a un joven pastor en los Apeninos en el año 1287. Cada noche debía llevar a sus ovejas de un pastizal a otro sin perderse. No tenía mapa, no tenía farol, solo su oído, su olfato y sus pies. Aprendió a sentir las pendientes por la presión en sus tobillos, a distinguir árboles por el sonido de sus hojas agitadas por el viento, a contar los segundos entre el canto del búho y el eco para medir distancia. Ese pastor nunca se perdió. Esa habilidad, cultivada sin ciencia moderna, es una forma de inteligencia que hemos olvidado. Una inteligencia sensorial, de conexión directa con la tierra. Y puedes recuperarla. Haz esto. Sal una noche sin linterna a un bosque o parque. Escucha, detente, toca los árboles. Observa cómo el sonido del viento cambia según tu dirección. Intenta reconocer patrones. Con el tiempo, tu mente empezará a crear un mapa invisible, más confiable de lo que crees. Esta técnica no reemplaza una brújula. Pero cuando todo falla, cuando no hay batería, cuando el cielo está cubierto, puede ser tu salvación. Y lo mejor
No depende de nada externo, solo de ti. Uno de los elementos más ignorados por exploradores modernos es el canto de las aves nocturnas. Por ejemplo, los búhos tienen hábitos territoriales muy precisos. Si escuchas un búho ulular 3 veces seguidas desde un mismo punto, probablemente esté orientado hacia una zona abierta o hacia su nido. Si cambia de posición, el sonido vendrá desde una dirección distinta, y con práctica puede seguir su ruta. También está el susurro del viento en las hojas. No todos los árboles suenan igual. El abedul, por ejemplo, produce un silbido ligero. El roble emite un rumor profundo. Con el tiempo, puedes identificar el tipo de árbol que te rodea por su sonido, incluso sin verlo. Y en la oscuridad, el olfato se agudiza. Algunos exploradores medievales podían oler la presencia de agua antes de verla. El musgo húmedo, las raíces mojadas, el barro fresco, cada uno tiene un aroma. Esa información sensorial se convierte en guía cuando todo lo visual desaparece. Hoy puedes entrenar esto. No necesitas ser un monje medieval. Solo necesitas apagar la luz, salir al bosque y estar dispuesto a escuchar. Porque cuando lo haces, algo cambia. Ya no estás perdido. Estás leyendo el entorno. Estás decodificando un lenguaje que siempre ha estado allí, esperando ser redescubierto. Durante una campaña militar en el siglo XII, un grupo de exploradores normandos cruzó un bosque denso durante 3 noches seguidas sin antorchas ni mapas. Se guiaban por una técnica transmitida por cazadores locales: colocar pequeñas piedras en el calzado derecho para recordar el camino de ida por la presión en el pie. A la vuelta, intercambiaban la piedra al pie izquierdo. Un truco simple, pero ingenioso. Otro consejo transmitido por los monjes benedictinos era observar el ciclo de frescor. Durante la madrugada, ciertas especies de plantas liberan más humedad. Ese cambio sutil se puede sentir al pasar la mano sobre las hojas. Las más húmedas indican zonas bajas y protegidas, que tienden a estar al norte. ¿Quieres probarlo tú mismo? Aquí tienes un sistema paso a paso para orientarte de noche, sin ningún equipo. Camina 50 pasos y detente. Escucha. El sonido es constante, cíclico o direccional. Toca los árboles, húmedos o secos. Musgo presente. Mira el cielo. Incluso con nubes, hay zonas más luminosas, normalmente al sur. Cierra los ojos. ¿Sientes viento en un lado del rostro más que en otro? Abre los ojos. Gira en dirección opuesta. Repite. Este simple ritual puede orientarte sin darte cuenta. Y lo más fascinante es que, con la práctica, no solo te orientas, te transformas. Ya no dependes de señales externas. Has activado tu brújula interna, una que no necesita calibración. Solo atención. Piensa en esto. En un mundo donde todos miran pantallas para saber dónde están, tú serás de los pocos que puede cerrar los ojos y saberlo igual, porque has entrenado tus sentidos. Has escuchado a los árboles. Has leído el viento. Ese tipo de conocimiento no se borra, no se gasta, no depende de una señal. Depende solo de ti. Y cuando sepas orientarte así, algo cambia profundamente. Ya no caminas por el bosque, dialogas con él. Ya no temes la noche, la navegas. Este conocimiento es antiguo, pero sigue siendo revolucionario, porque nos recuerda que somos parte de algo más grande, de un sistema vivo que nos habla, si sabemos escuchar. Y si alguna vez estás perdido, recuerda esto: el viento, los árboles, el suelo están contigo. Te guían, te orientan. Solo debes volver a confiar. La próxima vez que salgas al bosque de noche, apaga la linterna. Camina lento. Escucha y siente. El mapa está ahí. Solo hay que descifrarlo. Y ahora que conoces esta técnica, estás listo para algo aún más poderoso. Descubrir cómo el calendario natural medieval podía predecir desastres. No con algoritmos, sino con insectos, estrellas y silencio. En 1294, un grupo de ermitaños en los bosques de Transilvania desarrolló un sistema que combinaba los sonidos naturales con marcas invisibles en el terreno. Usaban ramas torcidas, piedras parcialmente enterradas y líneas de corte en la corteza de los árboles. Cada marca correspondía a un rumbo: norte, este, sur, oeste. De noche, recorrían el bosque tocando esas señales y guiándose por el sonido del viento. El sistema funcionó durante más de 2 siglos, hasta que fue prohibido por autoridades locales por considerarlo práctica pagana. Ese sistema fue redescubierto en el siglo XIX por exploradores de montaña que encontraron marcas similares y descubrieron que coincidían con rutas invisibles de orientación nocturna. Tú puedes hacer algo parecido.
Diseña tu propio lenguaje invisible. No necesitas símbolos complejos. Una roca a la derecha del camino. Una rama atada en forma de L. Una hoja puesta sobre una piedra. Códigos que solo tú entiendas y que puedan guiarte sin depender de palabras. Esta técnica se llama marcado de memoria y era usada también por contrabandistas y viajeros secretos. No dejaban rastros visibles para otros, pero sí pistas claras para ellos mismos. Haz tu propio mapa invisible. Sal de noche, memoriza los sonidos, toca las cortezas, mide la humedad, aprende a reconocer tu entorno sin verlo. Porque si puedes hacerlo sin ver, entonces nunca estarás perdido. Una última clave que pocos conocen, la respiración del entorno. En lugares abiertos, el viento fluye constante. En valles cerrados, cambia en ciclos. Esa oscilación es predecible. Aprenderla te permite anticipar la forma del terreno, incluso sin verlo. Y si combinas eso con el conocimiento de la vegetación, te vuelves casi infalible. No necesitas ser un monje o un druida. Solo necesitas observar como ellos, vivir como ellos, entender que la noche no es un obstáculo, sino un idioma. Ese idioma se aprende despacio, escuchando, repitiendo, practicando. Pero una vez que lo dominas, nunca más estarás perdido. Piensa en esto como un superpoder. Uno silencioso, uno invisible, uno que nadie te puede quitar. Y ahora, haz el compromiso final. Esta semana, sal una noche sin luz, sin guía, sin teléfono, y prueba lo aprendido, uno por uno, con calma, sin miedo, y cuando regreses sano, orientado y seguro, sabrás que esta técnica es tuya. En los bosques de Bretaña, durante los siglos XIV y XV, los cazadores juraban que podían encontrar el norte solo escuchando cómo crujían los árboles al moverse. No era magia, era práctica. Sabían que el viento soplaba con distinta fuerza dependiendo del terreno, y que los árboles viejos tenían patrones sonoros constantes. Uno describía que los álamos vibraban como flautas y los pinos como tambores. Esa música invisible era su brújula, y es esa misma brújula la que tú estás aprendiendo a usar. No necesitas escuchar con perfección, solo necesitas entrenar la atención. Haz de esto un ritual. Cada mes, sal una noche y entrena. Suma un nuevo sentido. Tócate los pies al caminar. Observa tu respiración. Cuenta los segundos entre un eco y otro. Aprende a reconocer un zorro por su paso o un claro por su silencio. Y sobre todo, comparte esta sabiduría. No dejes que se pierda. Enséñala. Hazla parte de una red de personas que ya no quieren depender, sino comprender. Porque lo más poderoso no es tener una brújula, sino ser una. Y tú, ahora, lo eres. Gracias. De corazón. Nos vemos en la siguiente técnica, donde el tiempo también se puede leer. Recuerda, quien domina la noche, domina cualquier camino. Y tú, ahora, puedes hacerlo. No porque tengas un artefacto, sino porque tienes conocimiento. Un conocimiento tan antiguo como los árboles, tan silencioso como el viento, tan claro como tu próxima dirección. Y eso te convierte en parte de una tradición que nunca se pierde, porque vive donde siempre he vivido, en la oscuridad y en ti. Imagina que una tormenta se acerca. No tienes radar, no hay meteorólogos, no existen noticieros, y sin embargo, lo sabes. No porque alguien te lo diga, sino porque lo escuchas en el silencio del bosque. Lo ves en las hojas que no se mueven. Lo hueles en el aire que se vuelve espeso. Lo entiendes en la forma en que los pájaros callan. En la Edad Media, antes de la ciencia moderna, existía otro tipo de conocimiento. Uno más conectado, más sensorial, más intuitivo. Era el arte de leer señales invisibles, de predecir catástrofes no por superstición, sino por observación, por patrones, por experiencia. Hoy vamos a recuperar eso. Te mostraré cómo sabios medievales predecían terremotos al observar hormigas, cómo sabían que una plaga se acercaba por el zumbido anormal de los insectos, cómo anticipaban lluvias, sequías o heladas simplemente mirando el cielo de un modo distinto. Este conocimiento no solo es real, es útil y podría ser vital, porque cuando la tecnología falla, lo que queda es lo que sientes. Prepárate para ver el mundo con otros ojos, o mejor dicho, con otros sentidos. En 1347, en una aldea del sur de Francia, un sabio campesino llamado Etienne notó algo extraño. Las ranas que normalmente croaban al anochecer habían enmudecido por 3 días seguidos.
Al mismo tiempo, los zorros de la región comenzaron a bajar de los montes. A los pocos días, una inundación devastó la zona. No fue magia, fue observación. Este tipo de señales naturales se registraban en los cuadernos de signos, pequeños libros personales donde los agricultores, pastores y monjes anotaban comportamientos inusuales del entorno. Uno de los signos más temidos era el silencio repentino. Cuando todo el bosque enmudecía, era señal de una tormenta violenta o un evento sísmico cercano, porque los animales, más sensibles que nosotros, captaban vibraciones y ondas antes que los humanos. Otra señal era el patrón de vuelo de las aves. Si las golondrinas volaban bajo y en círculos erráticos, era casi seguro que llovería. Si desaparecían completamente por más de un día, se esperaba una tormenta eléctrica intensa. En la región de Galicia, los marineros sabían cuando un maremoto se aproximaba al ver que los cangrejos salían del mar y comenzaban a trepar por la arena. A esto lo llamaban la marcha muda, y era considerada una advertencia sagrada. En los monasterios del norte de Italia se enseñaba una regla ancestral: el cielo no grita sin hablar primero. Esto quería decir que antes de cualquier tormenta había signos silenciosos, cambios en el olor del aire, nubes con bordes irregulares que se movían al revés del viento, aves que no regresaban a dormir a los árboles. Un códice del siglo XI relata que ciertos monjes eran capaces de predecir terremotos observando el comportamiento de los gusanos. Cuando estos salían del suelo en grupos, sin causa aparente, y se enrollaban en círculo, se esperaba un temblor en menos de una semana. Hoy sabemos que esto tiene fundamento. Los animales pueden detectar microvibraciones del suelo que nosotros no sentimos. En muchas aldeas se hablaba de los días ciegos, jornadas en las que ni las cigarras cantaban ni las moscas tumbaban. Si esto pasaba cerca del solsticio, se consideraba señal de peste o enfermedad. No era superstición. Cambios en la presión atmosférica y en la densidad del aire realmente afectan a los insectos y a menudo anticipan el brote de enfermedades zoonóticas. Incluso las sombras eran usadas como sistema de predicción. Si una sombra desaparecía más temprano de lo habitual, o se proyectaba de forma difusa antes del ocaso, era signo de que se acercaba neblina, tormenta o incluso una lluvia ácida. Sí, antes de que la llamáramos así, ya era registrada por monjes que notaban cómo ciertas lluvias blanqueaban las piedras y mataban plantas. Y todo esto no era un conjunto de mitos sueltos. Era un sistema, una ciencia ancestral de observación minuciosa, transmitida de generación en generación, muchas veces escondidas por miedo a que fuera considerada herejía o brujería. Hoy podríamos volver a aprenderlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Paso 1. Aprende a escuchar el zumbido del ambiente. Si se vuelve grave y continuo, como una vibración lejana, prepárate para un cambio climático inminente. Paso 2. Observa el comportamiento de los animales. Si las aves se ocultan durante el día o los insectos desaparecen, es una alerta natural de desbalance. Paso 3. Huele el aire. ¿A moho? ¿A hierro? ¿A huevo podrido? Cada aroma anuncia algo. Humedad extrema, carga eléctrica, incluso liberación de gases subterráneos antes de un sismo. Una técnica poco conocida era la observación de las raíces expuestas. En zonas rurales del Sacro Imperio, los agricultores caminaban por los bordes de las colinas y observaban si las raíces de los árboles comenzaban a agrietarse o curvarse hacia afuera. Si eso pasaba de forma generalizada, decían que la tierra se prepara para hablar. Era su manera de advertir un sismo. También observaban las nubes. No cualquier nube, sino las que formaban arcos invertidos cerca del horizonte. A estas les decían cuencas de azufre, porque después de su aparición venía una lluvia con olor fuerte y daño a los cultivos. Hoy sabemos que algunas erupciones volcánicas o emisiones subterráneas provocan este tipo de formaciones nubosas. Y los grillos. Cuando un campo entero quedaba en silencio en plena noche de verano, los campesinos sabían que algo se acercaba. El silencio de los grillos era tan temido como el aullido de los lobos, porque uno avisaba un peligro externo y el otro un desequilibrio interno. Un manuscrito conservado en Cracovia contiene el testimonio de un monje que predecía inundaciones observando solamente las nubes al amanecer. Si tenían bordes plateados que no se deshacían con la luz del sol, decía, el agua ya está en camino. ¿Y cómo podemos usar todo esto hoy? Empieza con lo más simple. Abre una libreta de señales. Anota cada vez que veas un cambio raro en la conducta de animales, el olor del ambiente o el comportamiento de las nubes. Observa, repite, cruza patrones. Es un entrenamiento lento, pero transformador, y no necesitas vivir en el campo. Incluso en la ciudad, las palomas,
Los perros, las sombras y el aire te pueden hablar. Solo necesitas prestar atención. Con el tiempo, desarrollarás un instinto. Sentirás antes que nadie que algo se aproxima. Y eso, en una emergencia, vale más que cualquier alerta oficial. Una de las señales más misteriosas descritas por los sabios medievales era el canto distorsionado de los cuervos. Decían que cuando el cuervo grita hacia el suelo, en vez de al cielo, es porque la tierra va a temblar. Este fenómeno era especialmente observado en los Balcanes, donde los campesinos hacían ofrendas y escuchaban ese cambio. También se hablaba de los charcos que no se secan, pequeñas acumulaciones de agua que, aun en épocas secas, permanecían días sin evaporarse. Eso se asociaba con inestabilidad subterránea y posibles movimientos de placas. Algunos creían que esos charcos eran ojos de la tierra. En el campo, los perros eran considerados barómetros vivos. Si un perro temblaba sin motivo o cavaba frenéticamente antes de que lloviera, era tomado como advertencia. No por superstición, sino porque sus sentidos están afinados a cambios sutiles que no percibimos. Y hay una técnica olvidada, pero poderosa: el canto invertido de las aves. Si una ave nocturna canta a destiempo o una ave diurna canta de noche, eso era interpretado como el orden natural se descompone, y se esperaba un evento climático extremo. Hoy, incluso con satélites y modelos de predicción, no siempre podemos anticipar estos fenómenos. Pero esta sabiduría no compite con la ciencia. La complementa. Nos da una capa de percepción que no depende de dispositivos, sino de nuestra capacidad de estar presentes. Haz este experimento. El próximo cambio de clima, intenta predecirlo tú. Sal una hora antes del pronóstico. No mires el celular. Solo observa. Escucha. Siente. Y apunta. ¿Hay más olor en el aire? ¿Los pájaros están callados? ¿Los árboles parecen tensos? Así entrenaban los sabios antiguos. Y así puedes empezar tú. Y quizás, en el futuro, cuando todos dependan de una aplicación para saber si va a llover, tú ya lo sabrás. Porque el entorno te lo dijo, y tú aprendiste a escucharlo. En regiones de Escocia, los pescadores usaban una técnica simple pero eficaz. Ponían una pluma sobre un cuenco con agua durante la madrugada. Si la pluma giraba sobre sí misma, lo interpretaban como señal de tormenta en menos de 24 horas. Y si además el agua se oscurecía, decían que el cielo viene cargado. Una técnica similar era usada en Egipto medieval. Se dejaba una piedra sobre la arena durante la noche. Si por la mañana estaba rodeada de un halo húmedo, significaba aumento de humedad y riesgo de tormenta de arena o aguacero. Los antiguos campesinos también confiaban en el canto de los grillos como termómetro natural. Si el canto era acelerado y entrecortado, sabían que el calor excesivo secaría los cultivos. Si era lento y continuo, esperaban buenas cosechas. Hoy podemos medir temperatura con precisión, pero estos métodos antiguos, aún sin números, funcionaban, porque eran resultado de siglos de observación. Y lo más importante, te devuelven algo que la tecnología te quita: conexión directa con la naturaleza. Tú puedes tener esa conexión. Es cuestión de atención, de práctica, de respeto, y lo mejor de todo, es gratis. Siempre estuvo allí. En Asia Central, los nómadas desarrollaron lo que hoy llamaríamos el arte de leer el polvo. Observaban el grosor del polvo sobre sus tiendas y cómo caía sobre la piel. Si el polvo se volvía más fino y pegajoso, decían que la tormenta de fuego se acercaba. Era una forma de anunciar vientos secos y eléctricos que podían provocar incendios espontáneos. Este conocimiento salvó campamentos enteros. En la Europa eslava, las ancianas enseñaban a los niños a leer los reflejos en el agua. Si el reflejo de la luna era estable y claro, todo seguiría en calma. Si vibraba o parecía doble, decían que el aire está tenso y se preparaban para cambios violentos. Un fenómeno particularmente curioso era el eco doble. Si gritabas hacia una ladera y el eco regresaba con una variación de tono, se consideraba señal de movimiento subterráneo. Hoy sabemos que la vibración del suelo cambia ligeramente ante movimientos sísmicos inminentes. Todas estas técnicas tenían algo en común: no eran adivinación. Eran ciencia empírica, basada en patrones repetidos, registrados y transmitidos. Tú también puedes registrar los tuyos. Crea tu propio libro de señales. Hazlo como los antiguos. Dibuja, describe, fecha, observa y luego compara. Pronto empezarás a notar que ciertos signos se repiten, que la naturaleza no solo se comporta, también advierte. Y eso, en el mundo actual, es un poder enorme. Porque mientras otros preguntan
¿Qué dice el pronóstico? Tú puedes decir, ya lo sé, y no por arrogancia, sino porque aprendiste a ver lo que otros olvidaron. Y si alguna vez te preguntas si esto todavía tiene sentido en pleno siglo XXI, piensa en esto. Cuando cayó la red eléctrica en Texas en 2021, miles de personas no sabían qué hacer. No sabían si venía lluvia, si podrían calentar comida, si tendrían que evacuar, porque todo lo que sabían dependía de una pantalla. Pero quienes aún observaban el cielo, los pájaros, el viento, sabían. Sabían que el silencio de los árboles no era casual, que el aire había cambiado, que el hielo venía, y se prepararon. Esa es la diferencia entre información y sabiduría. Y tú estás cultivando esta última. No necesitas renunciar a la tecnología. Solo necesitas complementarla con lo que tus sentidos siempre supieron hacer. Leer el mundo. Un ejercicio final. Elige un lugar al que vayas seguido. Puede ser un parque, una esquina, un campo. Y obsérvalo cada día por 30 días. Anota el sonido, el aire, el color del cielo, el canto de los pájaros, el movimiento de los árboles. Y cuando un cambio climático suceda, revisa tus notas. Verás que el entorno te avisó. Solo hacía falta alguien dispuesto a escucharlo. Tú eres esa persona ahora. Porque lo que has aprendido en esta sección es más que técnicas. Es una forma de estar presente, de volver a conectarte con lo invisible. Y con eso, estás listo para la siguiente técnica. Una aún más sorprendente. Como los monjes medievales usaban rituales secretos para conservar comida durante años, sin refrigeración. Sí, años. Y ese conocimiento también puede cambiar tu vida. Nos vemos allí. Y mientras más practiques esto, más notarás una transformación. Ya no verás al mundo como un conjunto de elementos sueltos. Lo verás como un sistema, un lenguaje. Cada nube será una palabra, cada insecto, una letra, cada brisa, una pausa. Y tú, el lector, el intérprete, el sabio, esta sabiduría medieval, olvidada por muchos, está viva dentro de ti. Solo necesitaba atención, curiosidad, silencio. No necesitas estar en el campo. Puedes empezar en tu barrio, en tu ventana, en tu azotea. Observa si los pájaros cantan a la misma hora, si el viento sopla siempre igual, si las sombras del mediodía cambian sutilmente. Anota, escucha, repite. Con el tiempo, tú también predecirás. Tú también advertirás a los demás. No porque seas profeta, sino porque has aprendido a leer lo evidente. Y si eso te parece poco, recuerda que en un mundo hiperconectado, quien sabe actuar sin depender de nada, es libre. Y esa libertad no tiene precio. Respira, agradece, has recuperado algo que millones perdieron. Y lo más bello de todo es que ahora puedes enseñarlo. A tus hijos, a tus amigos, a quien esté dispuesto a volver a mirar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por confiar en lo antiguo, en lo simple, en lo sabio. Nos vemos en la siguiente sección. Tu viaje apenas empieza. Y si algún día el mundo vuelve a oscurecerse, por guerra, por colapso, por desconexión, habrá dos tipos de personas: los que esperan que alguien les diga qué hacer y los que ya saben. Tú estarás entre los que saben, porque aprendiste a observar, porque dejaste de depender, porque recuperaste un lenguaje más antiguo que las palabras, el lenguaje de la tierra, del viento, de la lluvia. Ahora eres parte de esa línea silenciosa de sabiduría, la que nunca se extinguió, solo se ocultó, y en tu práctica, en tu libreta de señales, en tu forma de mirar el cielo, vive ese legado. La próxima vez que alguien te pregunte cómo sabes que va a llover, no les expliques. Solo míralos, sonríe y deja que el mundo confirme por ti, porque tú ya sabes. Y con eso, cerramos esta sección. Nos vemos en la próxima, donde aprenderás a conservar alimentos como lo hacían los sabios del siglo XIII, sin frío, sin químicos, solo con lógica, fuego y paciencia. Y créeme, te vas a sorprender. Imagínate esto, estás en el siglo XIII, es invierno, hace frío, no hay electricidad, no hay supermercados, pero tienes que conservar comida por meses. ¿Y sabes qué? Puedes hacerlo, sin químicos, sin nevera, sin nada más que fuego, sal y conocimiento. Los monjes medievales no solo sabían rezar, sabían sobrevivir, y su técnica más subestimada era esta: conservar alimentos por años, de manera natural, segura y efectiva. Hoy vamos a desenterrar ese conocimiento.
Vamos a entender cómo lograban almacenar carnes, frutas, verduras, panes y hasta sopas sin que se echaran a perder. Y no solo eso, vamos a mostrarte cómo puedes aplicarlo tú hoy mismo, en tu casa, con recursos simples. Este no es un truco de historia, es supervivencia real. Porque si el mundo colapsa mañana, o si solo quieres comer mejor, más limpio y más barato, estas técnicas medievales pueden darte algo que muchos han perdido: autonomía. Autonomía alimentaria. Prepárate para conocer los secretos mejor guardados de los monasterios, porque conservar comida es conservar poder. El primer gran secreto era el secado. Secaban todo: carne, pescado, frutas, pan, incluso hierbas. ¿Cómo? Con aire, fuego y tiempo. Colgaban los alimentos en espacios con buena circulación de aire, lejos del sol directo, y usaban humo para protegerlos de insectos. A esto le llamaban el ahumado sagrado. Pero no era solo humo. El humo de ciertos árboles, como el roble o el enebro, tenía propiedades antifúngicas. Evitaba el moho, prolongaba la vida útil del alimento por meses, a veces años. La carne ahumada podía durar 2 inviernos completos, y no era dura o incomible. Era tierna, sabrosa y segura, porque ellos no solo sabían cómo conservar, sabían cómo hacerlo delicioso. También usaban sal, mucha sal, pero no al azar. Tenían fórmulas precisas. Para cada kilo de carne, 100 gramos de sal gruesa, y la almacenaban en barriles de madera con capas alternas de carne y sal. Lo llamaban enterrar en blanco. Y no solo carne, también verduras. Las cubrían de salmuera, agua con sal, las dejaban fermentar y las sellaban con hojas de colo cuero. Este método de fermentación salina era tan eficaz que algunos frascos sellados en monasterios han sido encontrados más de 200 años después, con alimento aún reconocible. Otra técnica sorprendente: la fermentación ácida. Los monjes hacían su propio vinagre con frutas sobrantes, y lo usaban no solo como condimento, sino como conservante. Cortaban vegetales, los sumergían en vinagre de manzana o de vino y los sellaban en vasijas de cerámica con tapas de arcilla. Estos piques medievales eran poderosos. No solo duraban meses, sino que fortalecían el sistema inmune. Los monjes sabían que los alimentos fermentados ayudaban a resistir enfermedades incluso durante las epidemias. También almacenaban cereales en grandes urnas subterráneas, pero antes los mezclaban con ceniza limpia para evitar insectos. La ceniza actuaba como repelente y también absorbía la humedad. Así podían conservar trigo, avena o cebada durante 5 o 6 años. Y para proteger el pan, tenían otro truco: lo horneaban 2 veces. Primero cocían el pan como de costumbre. Luego, lo partían por la mitad y lo horneaban de nuevo hasta que quedara completamente seco. Así lograban que durara semanas sin hongos. Era el precursor del pan tostado y del biscotti. También trataban el agua. La almacenaban en barriles de madera curada, pero le agregaban hierbas como salvia, romero o tomillo. Estas no solo aromatizaban el agua, la purificaban. Y en tiempos de peste, este simple acto salvó vidas. ¿Y la leche? Otro reto enorme. No la tiraban, la transformaban en queso, mantequilla y yogur, pero lo hacían sin nevera. Primero, dejaban que la leche fermentara naturalmente. Se convertía en una cuajada suave. Luego, la exprimían con paños de lino, la prensaban con piedras y la salaban. Con eso, creaban quesos duros que podían durar un año entero colgados en una despensa. Y si querían conservar leche líquida por más tiempo, la hervían y la mezclaban con miel o sal. Esto retrasaba la descomposición varios días. Los huevos también eran almacenados sin frío. Los cubrían con grasa de cerdo o los enterraban en una mezcla de ceniza y arcilla. Así aislaban el oxígeno y evitaban que se pudieran. Algunos huevos duraban meses intactos. Y atención a esta joya olvidada: la miel no solo era conservante, era conservadora. Sumergían frutas, nueces y hierbas en miel y las mantenían durante años sin daño. La miel impedía la entrada de bacterias y sellaba los sabores. Era como un congelador natural. Y si hacía mucho calor, los monjes usaban cuevas subterráneas como refrigeradores. Las llenaban de nieve o agua de manantial y colocaban allí los alimentos más delicados. La naturaleza era su aliada. Solo había que saber cómo. En los monasterios de Alemania y Suiza, los monjes crearon uno de los métodos más ingeniosos: el deshidratado solar con campanas de vidrio.
Usaban estructuras semicirculares hechas con cristales o pergaminos encerados para atrapar el calor del sol y secar alimentos más rápido. Esto les permitía preparar grandes cantidades de frutas secas en solo 3 días. Ciruelas, manzanas, peras y uvas convertidas en pasas que duraban años en sacos de tela. Y no lo hacían solo por necesidad. Lo hacían con método, con paciencia, con sabiduría. La clave estaba en 3 principios: evitar la humedad, controlar el aire y mantener alejados a los insectos. Todo lo demás era arte. También dominaban el sellado con grasa. Cocinaban carnes o guisos, los colocaban en recipientes de barro y los cubrían con una capa de grasa de cerdo derretida. Al enfriarse, la grasa se endurecía y creaba un sello hermético. Este método, conocido como confitado, permitía conservar comidas listas por semanas o meses. El sabor no se perdía. Al contrario, mejoraba, porque el tiempo, en este sistema, no era enemigo, era un aliado. Así comían en pleno invierno platos cocinados en verano. Así sobrevivían a las hambrunas. Así guardaban esperanza en forma de alimento. En Francia, una técnica muy preciada era la conservación en alcohol. Frutas como cerezas, ciruelas o peras se sumergían en aguardiente. Esta mezcla no solo impedía la descomposición, sino que creaba postres fortísimos y dulces que podían durar años. Las botellas eran selladas con cera y guardadas en sótanos frescos. Y otra aún más antigua, la conservación en arcilla sellada. Algunos alimentos se envolvían en hojas, se colocaban dentro de tinajas de barro cocido y se sellaban con una mezcla de cera, cal y ceniza. Estas vasijas eran enterradas o almacenadas en cuevas. Podían pasar años y el alimento seguía comestible. Hoy, en plena era tecnológica, estas técnicas parecen arcaicas, pero no lo son. Son resilientes, son sostenibles y, en tiempos de crisis, pueden marcar la diferencia entre depender y decidir. Imagina una tormenta, un apagón, un desabasto. Todos corren al supermercado. Tú no. Tú tienes reservas. Frascos con pickles, carnes confitadas, pan seco, frutas en miel. Tienes comida, tienes calma. Eso es poder real. Y eso es lo que sabían los monjes medievales. Que quien sabe conservar no solo guarda comida, guarda autonomía. Volvamos a los fundamentos. ¿Por qué estas técnicas funcionaban? Porque todas responden a los 3 enemigos de la conservación: humedad, oxígeno y bacterias. Los monjes, sin saber de microbiología, combatían estos factores con inteligencia ancestral: secar, fermentar, sellar, enfriar. Y más allá de lo técnico, había un propósito. Conservar alimentos no era solo almacenar, era honrar el trabajo, honrar la tierra, honrar la vida. Cada frasco de verduras en vinagre, cada queso colgado, cada pan doblemente horneado, era una oración silenciosa, una afirmación de futuro. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Haz tu despensa monástica, un estante, un armario, un rincón sagrado en tu cocina. Llénalo de frascos que tú mismo hayas preparado. Pickles, frutas en miel, carnes secas, pan tostado, frutos secos. Empieza con una receta, una conserva, y cada semana agrega una más. Pronto tendrás un tesoro, no solo de comida, de saber, de independencia. Y si algún día el mundo vuelve a temblar, tú tendrás calma, porque sabrás conservar, sabrás proteger, sabrás enseñar. Eso te convierte en algo más que autosuficiente. Te convierte en sabio. Y ese es el mejor legado medieval que podrías recuperar. En cada monasterio, la despensa no era un simple almacén, era un santuario, un lugar donde se mezclaban el saber del cuerpo y del alma, donde cada bote de salmuera, cada saco de grano, cada racimo de uvas colgado, hablaba de tiempo, de paciencia, de cuidado. Algunos monasterios incluso tenían manuales secretos, recetarios de conservación. En uno hallado en Lérida, del siglo XIV, se describe cómo conservar caldos durante semanas, hervir huesos con sal, reducir hasta espesar, enfriar y cubrir con grasa. Luego, cada vez que querían sopa, solo tomaban una cucharada, la diluían y listo. Era el cubo de caldo medieval. También almacenaban grasas, como manteca y sebo, en odres de cerámica. Les agregaban hierbas para darles aroma y evitar su rancidez. Así, podían freír, cocinar o encender lámparas, incluso en pleno invierno. Y entre los métodos más raros
está la conservación por enterramiento ritual. Alimentos especiales, como raíces o carnes, eran colocados en cofres de madera, envueltos en hojas de laurel y enterrados en tierra arcillosa durante semanas. Al desenterrarlos, tenían sabor fuerte pero aún eran seguros. Esta técnica, llamada maduración bajo tierra, era usada en épocas de escasez extrema. Hoy, puedes adaptarlo. Puedes hacer tu versión moderna. Solo necesitas empezar. Empieza con una conserva simple. Corta zanahorias o pepinos. Hiérvelos un minuto. Mételos en un frasco. Agrégales vinagre, sal, ajo y hierbas. Tápalo. Guarda. Espera una semana. Eso es todo. No necesitas ser monje. Solo necesitas querer aprender. Y al hacerlo, te estás reconectando con algo más profundo. La autosuficiencia olvidada. La libertad de no depender. Mucha gente piensa que sobrevivir es acumular cosas. Pero los sabios medievales sabían que la verdadera supervivencia no es tener más, es saber hacer más con menos. Ellos no solo almacenaban comida, almacenaban futuro. Y tú puedes hacer lo mismo. Haz una lista. Sal, vinagre, miel, frascos de vidrio, tela, cuerda, hierbas secas. Con eso puedes conservar casi cualquier alimento. Hazlo parte de tu vida. No como preparación para el fin del mundo, sino como preparación para una vida más libre. Imagina que cada estante de tu cocina se vuelve una cápsula del tiempo. Que cada frasco que tú mismo hiciste guarda no solo comida, sino confianza. La confianza de saber que si todo se apaga, tú seguirás encendido. Y eso es incalculable. En tiempos de crisis, la comida deja de ser un simple recurso. Se convierte en símbolo, en poder, en tranquilidad. Y cada persona que domina el arte de conservar se convierte en un punto de equilibrio. Los monasterios medievales no eran solo centros de oración, eran centros de resistencia. Cuando las ciudades caían, cuando las guerras arrasaban, los monjes abrían sus despensas. Alimentaban a aldeas enteras con pan viejo, quesos secos, frascos de caldos conservados. Eso es lo que tú puedes hacer, en pequeño, en tu casa, en tu comunidad. No necesitas construir un búnker. Solo necesitas construir saber. Y este saber, una vez aprendido, nunca se olvida. Pasa a otros, a tus hijos, a tus vecinos. Se multiplica, porque conservar no es solo guardar, es cuidar. Y en un mundo que olvida, tú puedes recordar. Cada conserva que hagas será un acto de memoria, de herencia, de conexión. Y cuando alguien te pregunte, ¿por qué haces esto? Si tienes refrigerador, tú responderás, porque no quiero depender, porque quiero recordar, porque quiero enseñar. Haz la prueba. Conserva una fruta, un pepinillo, un diente de ajo, y cuando pasen los días, ábrelo, prueba. Mira cómo el sabor se ha transformado. Mira cómo lo que era efímero se hizo duradero. Ese es el arte de la conservación. Transformar el tiempo en sabor, en memoria, en fuerza. En el Japón feudal, los samuráis llevaban arroz seco y encurtidos al campo de batalla. En Etiopía, se conservaba mantequilla en calabazas ahumadas. En los Andes, los pueblos congelaban y secaban papas para hacer tsuño, que duraba años. Todas las culturas sabias han sabido conservar, porque sin conservación no hay resistencia. Y tú, ahora, eres parte de esa cadena de conocimiento. Haz un pequeño lote de conserva cada semana. Comparte con tu familia. Enséñales lo que estás aprendiendo. No importa si se ríen. Un día, te agradecerán, porque la comida que no se pudre es la que guarda vida. Y tú estás aprendiendo a guardarla. Eso te transforma. Eso te prepara. Eso te despierta. En el silencio de las madrugadas monásticas, los frailes no solo rezaban, también giraban frascos, sellaban tapas, soplaban sobre el caldo caliente, removían sal con las manos agrietadas. Su trabajo no era solo físico, era espiritual. Cada conserva era una oración sin palabras, un acto de respeto por el alimento, por la tierra, por el cuerpo que algún día necesitaría fuerza. Y si hoy tú decides hacer lo mismo, no necesitas hábito ni monasterio. Solo necesitas intención. Intención de cuidar, de preservar, de construir tu propia fortaleza alimentaria. Tú puedes crear tu despensa sagrada. Puedes hacer que cada frasco en tu estante sea una promesa de autonomía, de resiliencia, de memoria, porque el mundo moderno te dice que compres, pero el mundo antiguo te decía, guarda.
Y entre esas dos ideas hay una elección. Hoy, tú ya sabes cuál elegir. Empieza con un frasco. Termina con un legado. Porque quien conserva nunca olvida. Y quien nunca olvida, siempre resiste. Ahora, respira. Mírate. Escucha lo que has aprendido. Ya sabes cómo conservar con sal, con vinagre, con miel, con grasa, con frío natural, con fermentación, con humo, con fe. Ya sabes cómo transformar una cocina moderna en un taller de resiliencia. Hazlo simple, hazlo lento, hazlo tuyo. Y cuando llegue el día en que todo falle, el sistema, el transporte, la luz, tú abrirás tu despensa y sonreirás. Porque allí estará tu tranquilidad. Porque allí, tú mismo, en forma de cuidado, de previsión, de memoria. Y si te atreves, comparte este conocimiento. Enseña a tus hijos a hacer pickles. Enséñales a preparar su propio caldo. Dales el poder de sobrevivir con dignidad, sin miedo, sin dependencia. Este es tu legado ahora. El legado de quien aprendió a vivir como los antiguos. El legado de quien, en un mundo que olvida, decidió recordar. Y recuerda, conservar no es detener el tiempo, es pactar con él. Y tú, acabas de firmar ese pacto. Nos vemos en la próxima sección. Más sabios, más fuertes, más despiertos. Y mientras todos corren detrás de lo nuevo, tú estás recuperando lo esencial. Tú ya sabes algo que millones olvidaron, que la verdadera abundancia no está en lo que puedes comprar, sino en lo que sabes preservar. En cada frasco hay una historia. En cada conserva, un pequeño escudo contra la incertidumbre. Haz tu refugio, haz tu reserva, haz tu red, habla con tus vecinos, intercambien técnicas, compartan recetas, organicen un círculo de conservación. Así nacen las nuevas aldeas, así renace la comunidad. Y si un día tu nieto te pregunta por qué haces estas cosas, tú le dirás, porque quiero que tú también sepas vivir libre. Y entonces, abrirás juntos un frasco hecho por tus manos. Y ese momento será eterno. Hoy, acabas de reconstruir un puente de 1000 años. Un puente entre lo ancestral y lo necesario. Y eso te hace valioso. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por recordar. Y sobre todo, gracias por conservar. Nos vemos en la siguiente técnica. Y esta vez, con una sonrisa que sabe a independencia. Imagina tu despensa como una biblioteca. Cada frasco, un libro. Cada conserva, una historia. No de recetas, sino de decisiones. Decisiones de prepararte, de cuidar, de no olvidar. Y mientras los demás creen que conservar es cosa del pasado, tú sabes que es una herramienta del futuro. Un futuro incierto, sí, pero no para ti, porque tú ya tienes un sistema. Tú ya tienes saber, tú ya tienes calma. Y eso, en este mundo, es un superpoder. Ahora, haz algo sencillo pero poderoso. Elige un día al mes para conservar. Que sea ritual, que sea pausa, que sea memoria, que se vuelva parte de ti, y que cuando todo se detenga, tú sigas andando. Ese es tu legado, ese es tu poder, y desde ahora, también es tu promesa. Nos vemos en la próxima sección, con más técnicas, más memoria, más libertad, y, sobre todo, más verdad. Y cuando llegue el silencio, el apagón, el corte, el susto, tú serás el que enciende una vela, abre un frasco, sirve pan seco y sonríe. Porque ya estuviste aquí, porque ya sabías. Ese frasco que tú preparaste en calma será alimento en el caos. Ese conocimiento que tú recuperaste será brújula en la niebla. Y no necesitas permiso, ni título, ni aprobación. Solo necesitas tus manos, tu mente, tu memoria y un poco de sal. Porque eso es todo lo que siempre hizo falta. El conocimiento estaba ahí, esperando ser activado. Y hoy, tú lo hiciste. Hoy, tú volviste a recordar lo que el mundo olvidó. Y eso, querido aprendiz, te convierte en maestro. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima sección. Tu viaje recién comienza. Imagina estar en un bosque, solo, sin armas, sin tecnología, solo con tus manos y tu ingenio. Ahora imagina que necesitas comer. No dentro de un mes. Hoy, ¿qué haces? Los campesinos medievales lo sabían. No tenían rifles, no tenían drones. Tenían trampas. Trampas simples, trampas efectivas, trampas silenciosas. Y gracias a ellas,
sobrevivían. En esta sección vamos a aprender las 7 trampas medievales más ingeniosas, olvidadas por la modernidad, pero capaces de darte alimento real en entornos hostiles. Trampas hechas con ramas, con piedra, con cuerda y con astucia. Trampas que funcionan sin mantenimiento, de día y de noche, mientras tú duermes. Porque el arte de cazar sin ser visto es más viejo que el fuego. Y en esta sección, tú vas a recuperar ese arte. No necesitas fuerza, solo necesitas entender al animal y el entorno. Prepárate, porque cuando aprendas esto, ya no necesitarás correr tras la comida. La harás venir a ti. Así cazaban los olvidados. Así sobrevivían los humildes. Y así vas a aprender tú. Primera técnica, la trampa de caída por peso. También llamada trampa de losa, era usada para capturar conejos, zorros e incluso aves terrestres. Consistía en una piedra plana pesada, sostenida por una rama curvada, un gatillo de presión y un cebo en el centro. Cuando el animal empujaba el cebo, el mecanismo colapsaba y la piedra caía. Silenciosa, letal y 100% natural. Los campesinos sabían exactamente qué piedra elegir, ni muy grande para ser imposible de levantar, ni tan pequeña como para no matar al instante. La eficacia dependía del equilibrio. El diseño era una lección de física aplicada, siglos antes de que existieran las escuelas. Segunda técnica, el lazo de resorte. Una rama joven y flexible, un cordel trenzado a mano, un anillo corredizo y una estaca enterrada. Esta trampa capturaba animales por la pata o el cuello a pasar por un sendero estrecho. Al activar el gatillo, la rama se disparaba hacia arriba y el animal quedaba suspendido. Colocaban estas trampas en rutas naturales, bajo arbustos, cerca de madrigueras, en cruces de caminos, y siempre dejaban hojas falsas para disimular. Los animales nunca sabían que los golpeó. Tercera técnica, la trampa de foso oculto. Cavaban un agujero de medio metro, lo cubrían con ramas finas y hojas, y colocaban una carnada justo al borde. Cuando un animal curioso, como un jabalí pequeño, un tejón o un ciervo joven, pisaba la trampa, caía dentro. No podía salir. A veces añadían estacas afiladas en el fondo, pero no siempre. Dependía del uso, captura viva o caza mortal. Estas trampas eran efectivas porque usaban un elemento inmutable, la gravedad. No fallaban, no necesitaban mantenimiento, solo paciencia, y la red se heredaba. Cada hilo tejía también una historia familiar, porque en la Edad Media cada herramienta era también un legado. Séptima técnica, la trampa de túnel con embudo. Inspirada en los métodos de caza nórdicos, se construía un pasadizo con ramas inclinadas que llevaban al animal hacia una entrada estrecha, sin salida. Dentro, una jaula o saco lo esperaba. Era ideal para capturar conejos, zorros o mapaches. El truco era el diseño. Hacían el túnel parecer parte del entorno. Lo disfrazaban con hojas, barro e incluso aromas. Usaban orina de otros animales para atraer curiosos. El embudo forzaba la entrada y bloqueaba el escape. Era caza sin violencia, sin gritos, solo estrategia. Y es aquí donde muchos se equivocan. Creen que cazar es fuerza bruta. Pero no. Cazar como los medievales era pensar como el animal. Sentir el bosque, estudiar los rastros, oler la humedad, entender dónde pisa el zorro, a qué hora sale la liebre, cuando canta el cuervo. Era un arte. Y ese arte, hoy, está casi perdido. Pero tú lo estás recuperando. Paso a paso. Y cada trampa que aprendes no es solo para atrapar animales, es para soltar la ignorancia. Cada vez que pongas una trampa, hazlo con conciencia. No mates sin necesidad. No tomes más de lo que necesitas. Agradece lo que obtienes. Ese es el pacto con la tierra, el que los campesinos jamás rompían. Y si hoy lo renuevas, ganarás algo que el mundo moderno no puede darte. Vínculo real con la vida. El bosque no es tu enemigo, es tu aula. La trampa no es una amenaza, es una lección. Y el animal que atrapes es tu maestro. También debes saber que muchas trampas medievales eran móviles. Eso les daba una ventaja clave. Podían desmontarlas, llevarlas en una mochila y usarlas donde hiciera falta. Los campesinos diseñaban kits de supervivencia con cuerda, pequeñas estacas, anzuelos caseros, ramitas pulidas y grasa animal endurecida. Con eso, armaban trampas en minutos, en caminos, en márgenes de ríos, en claros del bosque, y cada lugar era una oportunidad, porque la caza no era ciega, era intuitiva.
Y eso no te lo puede quitar nadie. No un gobierno, no una crisis, no una tormenta, porque está dentro de ti. Y si hoy decides usarlo, ya no eres espectador. Eres protagonista de tu propia supervivencia, de tu propia historia, de tu propio renacimiento. Y eso es lo más medieval y moderno que puede ser. Y ahora, cierra los ojos un momento. Respira. Imagina un claro en el bosque. Imagina que tienes hambre. Imagina que no hay nadie más que tú. ¿Qué haces? Tú ya sabes la respuesta. No pides ayuda. No buscas wifi. No te rindes. Tú haces una trampa. La colocas con respeto. Esperas. Observas. Aprendes. Y luego, comes. Esa es la diferencia entre saber y no saber. Entre recordar y depender. Entre ser pasto del sistema o ser semilla de libertad. Haz una trampa. Y atrapa tu libertad. Y cuando todo se detenga, porque algún día algo se detendrá, tú no. Tú tendrás tus manos, tendrás tu saber, tendrás un lazo en el bolsillo y una idea en la cabeza. Y eso será suficiente, porque sabrás cómo buscar comida sin mendigar, porque sabrás cómo proteger a tu familia sin rogar, porque habrás recordado lo más básico, que el ser humano no nació para ser consumidor, sino creador. Y tú, hoy, has vuelto a crear. Has creado una trampa. Has creado autonomía. Has creado una puerta de salida al miedo. Y eso, aunque nadie más lo entienda, tú lo sientes. Tú sabes que no se trata solo de técnicas. Se trata de verdad. Y esa verdad es simple. Si puedes vivir con poco, puedes vivir libre. Así vivieron los campesinos medievales. Así vivieron nuestros ancestros. Así puedes vivir tú. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por recordar. Gracias por no rendirte. Nos vemos en la próxima sección. Más sabios, más fuertes, más despiertos. Y mientras el mundo olvida, tú conservarás. Y mientras el mundo depende, tú cazarás. Y mientras el mundo duda, tú construirás. Una trampa, una memoria, un refugio, una revolución. Invisible, silenciosa, real. Y cuando regreses a casa después de practicar, con las manos llenas de tierra y las ideas más claras que nunca, entenderás esto. No necesitas más cursos, no necesitas más teorías. Solo necesitas aplicar. Aplicar lo que ya sabes. Con una rama, con una cuerda, con un propósito. Porque quien aprende a poner una trampa, aprende a poner límites. Y hoy tú pusiste uno. Al miedo, a la ignorancia, a la dependencia. Y eso ya es una victoria. Nos vemos muy pronto, más libres que nunca.